Hola, buenas tardes. Este es un encuentro con la academia, un café científico en esta oportunidad y debido a la pandemia en forma virtual, pero que nos permite, si no vernos frente a frente como hacíamos hasta ahora durante 6 años. Este es el 7º año de los cafés científicos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No nos podemos ver frente a una mesita del Tortoni, pero nos vemos a lo largo y lo ancho del país en este café virtual que tenemos con el Centro Cultural de la Ciencia, y gracias al Centro Cultural de la Ciencia podemos llegar a todo el país. Así que, bueno, tenemos una parte que perdimos, pero otra que ganamos. Así que los invitamos a acompañarnos en estos próximos minutos para charlar con dos especialistas en un tema que fascina porque eh, mezcla los misterios, lo que se sabe sobre el planeta, también lo que no se puede prever. Todavía son inasibles los terremotos, no pueden preverse, y hasta incluye episodios judiciales, porque hay científicos que tuvieron que enfrentar procesos judiciales por no haber podido prever la ocurrencia de terremotos. Realmente un caso singular en la ciencia, aunque hay otros, por supuesto, a lo largo de la historia de cientos de años, ¿no es cierto?, y en otros temas. Así que los invitamos a conocer a nuestros participantes de hoy en este café científico. La idea es hacer una charla lo más descontracturada posible, justamente para hablar de estos temas, como decíamos, por qué ocurren, se pueden prevenir o no, ¿cambia la frecuencia de los terremotos? Bueno, todo esto lo vamos a preguntar y vamos a tener muchas respuestas, tal vez no todas las que quisiéramos. Vamos a ver con nuestros invitados. La primera es Patricia Alvarado, que es doctora en geociencias, investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biosfera del CONICET y la Universidad Nacional de San Juan, provincia que tiene gran experiencia en terremotos. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Prevención Sísmica y profesora titular de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Nora. Un placer estar en este café compartiendo esta temática. Y desde San Juan, Y unidos desde a lo San largo y a lo ancho Juan, del país. tal cual. Debes tener muchas anécdotas de terremoto, pero primero vamos a presentar a Carlos Costa, que es investigador en ciencias geológicas, profesor de la Universidad Nacional de San Luis, especialista en las deformaciones recientes de la corteza terrestre, neotectónica, coordinador de diversos proyectos sobre fallas activas en Sudamérica, asesor de la International Atomic Energy Agency, IAEA, y otros organismos internacionales en la temática. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta charla. Bueno, la verdad es que estamos muy expectantes con respecto a esta charla sobre los terremotos, porque hay muchos procesos misteriosos que estudia la ciencia, pero este nos toca muy de cerca, porque es algo realmente que se produce así intempestivamente la mayor parte de las veces, o casi siempre, sin poder dar aviso más que unos minutos antes a veces de que se producirá, o unos minutos después de producido, que se produjo un terremoto y tal vez se acerca una ola gigante hacia las costas de algún país. Pero el terremoto siempre es algo sorpresivo que interrumpe la vida de algunos de nosotros en algunas zonas más,
hay países que están muy acostumbrados a los terremotos y que tienen buenos sistemas de vigilancia y de prevención sísmica, ¿no? Pero, como decíamos, es algo que nos puede sorprender a la noche, en el día, en cualquier momento. ¿Hay alguna frecuencia, hay momentos particulares en que se producen los terremotos, por ejemplo, vinculados con el clima? Bueno, realmente esa pregunta casi siempre la gente la hace porque piensan que puede estar relacionada con que viene el viento sonda o porque está muy caluroso o muy frío, dicen va a temblar. Y a mí me tocó estudiar la maestría en Chile y allí estaban el Departamento de Ciencias Atmosféricas y el de Sismología, dos departamentos independientes, y se hizo un estudio para vincular si había alguna relación entre estos cambios, ¿verdad?, atmosféricos y la sismicidad, que allá es más frecuente todavía que en Argentina. Y no se encontró ninguna relación. Es decir, que los intentos, aunque sean observacionales, estadísticos, no nos hablan de que haya una relación. Uno se va a producir en lo que es la tierra sólida por un movimiento de rocas o algún proceso que tiene que ver con eso, y el otro va a ser un cambio en la atmósfera, ¿verdad? En un medio de distintas fases, si uno lo aborda científicamente. Entonces, yo diría, si tengo que responderlo, que no hay una relación que hayamos visto a nivel científico entre sismos y algo atmosférica. Sí se usa el ruido ambiental como una señal, pero no sería lo que le llamamos terremoto o sismo, como decía recién, sorpresivo, que de repente si uno no lo toma en cuenta tiene consecuencias severas u otros fenómenos, ¿no?, como los tsunamis, por ejemplo. Carlos, a lo largo de la No, ahí te vemos. Qué lástima, qué mala suerte que tenemos con esta transmisión. Acá estoy de vuelta, no sé si me ven. No, Carlos, todavía no, pero debe estar viniendo. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. Me sacaron de la reunión, no sé qué pasó, pero bueno, acá estamos. No sé si Sí. seguimos en vivo. Ah, ¿se cortó también? La tecnología es algo maravilloso mientras funciona. Esta vez, en este café en particular, parece que el tema domina toda la tecnología porque nos tomaron 2 terremotos. La semana pasada tuvimos que suspenderlo por problemas justamente tecnológicos que hicieron imposible la transmisión por YouTube. Y ahora se nos cortó la transmisión súbitamente, fue un terremoto en medio de la transmisión. Pero vamos a esperar que se reanude todo y que nos den el ok, y seguimos adelante hablando sobre terremotos con Patricia Alvarado y Carlos Costa. Ya estamos de nuevo en vivo. Bueno, pedimos disculpas a quienes nos están acompañando y seguimos charlando sobre terremotos. Carlos, yo te decía que desde hace siempre, toda la vida se dijo que los terremotos no pueden predecirse. ¿Por qué es esto? Con tantos estudios que se hacen sobre la corteza terrestre, ¿por qué no se pueden predecir los terremotos? No se puede saber aproximadamente cuánto, a pesar de que, claro, en lapsos largos hay predicciones, ¿no es cierto? Y se esperan terremotos en ciertas áreas donde hay grandes fallas, pero ¿por qué es imposible decir, bueno, en tal mes, o así como se hace un pronóstico climático, poder tener algún tipo de previsión donde hay altas probabilidades de que se produzca un terremoto? Bueno, en primer lugar,
lo que llamamos la maquinaria sísmica. Es una máquina realmente terriblemente complicada. Y hace muchos años había un geólogo que se llamaba Hans Kloss, que decía que básicamente de todos los viajes que imaginó Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra era prácticamente el único que la ciencia no había podido resolver. Y hoy nosotros conocemos muchísimo más sobre rocas que están a millones de kilómetros de distancia en Marte o inclusive en otros planetas, que lo que ocurre en muy pocos kilómetros por debajo nuestro, ¿no? Entonces, la dinámica del interior terrestre es algo que básicamente podemos estudiarlo mediante métodos indirectos, podemos estudiarlo mediante, digamos, el comportamiento de las ondas sísmicas, mediante montones de situaciones indirectas, pero nadie ha estado ahí a tratar de ponerle la mano, a mirar con una lupa cómo son esos procesos. Esos procesos son terriblemente complicados, variables, y obviamente la maquinaria sísmica, como decimos, ha venido funcionando básicamente desde el estado pregeológico, geológico de la Tierra, y no hay ningún indicio que ese tipo de mecanismos vaya a dejar de funcionar. Y yo, coincidiendo con lo que decía Patricia hace un rato, también es importante destacar que si bien el fenómeno sísmico, el terremoto, es percibido como un proceso que toma lugar durante segundos o quizá un par de minutos, el sismo básicamente es la consecuencia de un proceso geológico de acumulación de esfuerzos que toma muchísimo tiempo. Cuando nosotros los geólogos decimos muchísimo tiempo, no bromeamos, hablamos de millones de años, y eso es justamente lo que ocurre cuando la dinámica de nuestro planeta que parece un paisaje estático, cuando nosotros miramos el mapa, la configuración de continentes, pero todo eso ha ido cambiando, todo eso se ha ido modificando, los continentes pugnan por moverse, eso genera toda una serie de esfuerzos que cuando superan cierto límite se genera una liberación brusca de energía elástica, y que en superficie se manifiesta como un sismo. No hay un mecanismo, digamos, exitoso a nivel científico, tal cual señalaba Patricia, que permita vincular una inminente crisis sísmica con algún otro tipo de dato que lo relacione, no al menos en el intervalo temporal que se necesitan para tomar acciones vinculadas a evacuación, etc. Por lo tanto, mientras la predicción no siga siendo un fenómeno al alcance de las herramientas científicas, obviamente todos nuestros esfuerzos están orientados a trabajar en la prevención, que es así como una predicción en el largo plazo. Nosotros sí podemos decir en qué sectores de la corteza terrestre de nuestro planeta hay más probabilidades de que ocurran sismos. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección. Y Patricia, hay varias áreas que ya se conocen, ¿no es cierto?, donde hay más posibilidad de que ocurran sismos. ¿Qué es lo que tienen esas áreas para que ustedes digan, bueno, acá sabemos que no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que la probabilidad es mucho mayor? Por ejemplo, es mucho mayor en lugares montañosos o en ciertas áreas como la Gran Falla, ¿no?, de la que tanto se habla en Estados Unidos, que en el Río de la Plata. Digamos, ¿qué es lo que tienen estos lugares para que ustedes ya los hayan individualizado y sepan que allí hay más probabilidades de que ocurran terremotos? Está sin sonido. Perdón. Sí. Sí, la Tierra está dividida en esta cáscara esférica que nosotros llamamos en un radio terrestre de 6.371 kilómetros. Ese es el radio terrestre, ¿no? Yo me imagino siempre desde San Juan a Buenos Aires, 3 idas y vueltas en auto o en colectivo y llegué al centro de la Tierra. Pero son apenas los 100 kilómetros de la cascarita, de la superficie, la que nosotros imaginamos dividida, partida en placas. Esta famosa teoría de la tectónica de placas es para nosotros, los científicos, como una teoría de la relatividad en la física. Fue una teoría que ha podido englobar los grandes procesos y a veces los procesos más pequeños y explicarlos en esta teoría. ¿Y qué dice esta teoría? Estas placas se mueven unas con respecto a otras, las que están partidas en la superficie terrestre. Si imaginamos una pelota de fútbol,
cuando esa pelota de fútbol que tiene sus pequeños, digamos también parchecitos como si fueran estas placas, cuando se rompe la pelota, ¿verdad? Por esfuerzo, por desgaste, se va a romper en las costuras. Y eso es lo que le pasa a la Tierra, que cada vez que hay una unión entre dos placas, tiene más posibilidad de moverse una placa con respecto a la otra, con distintos tipos de conexión, ya sea que una se hunde por debajo, que una sube, que se adelgaza, o como la falla de San Andrés, que es un caso internacionalmente conocido, donde el movimiento es horizontal y que también es un tipo de movimiento de fallas, de márgenes, de placas que Argentina lo tiene por ser un país bicontinental, ¿no? Así que esa sería la explicación de por qué se producen, y cuando yo estoy muy cerquita de esa costura de los parches de la pelota de fútbol, es como si estuviera en este arco de fuego del Pacífico, cerquita, digamos, si me voy a Chile y a la costa, estoy acercándome a esa zona de contacto, la trinchera, la fosa, y hay más sismos, más liberación de energía, que cuando me vengo hacia el otro lado, hacia el este, y recién mencionabas el Río de la Plata, o el centro de esta otra placa sudamericana, donde van a haber sismos, se pueden esperar, pero con menos frecuencia. No es tan probable como los que están cerquitas de los contactos de placa. Y hablando de frecuencia, Carlos, no sé si es verdad esto, pero me llegó un trabajo de un investigador que dice que la cantidad de terremotos se incrementó en los últimos años y que se triplicó en el lapso de unos 50 años. ¿Es verdad esto? Yo creo que eso es más, cae más en tu campo, Patricia, que eso sea, en el campo específicamente de la sismología. Pero básicamente un poco como para pasarle la antorcha a Patricia, primero quisiera explicar que básicamente el problema sísmico es un problema que tiene muchas patas, donde los geocientíficos somos uno de las capas de información, convivimos con arquitectos, sociólogos, ingenieros, y dentro de eso los geólogos básicamente lo que tratamos de hacer es mirar cómo es el fenómeno sísmico en el largo plazo, otra vez este tiempo geológico, de tratar de entender lo que ha ocurrido con esas deformaciones a lo largo de varios, inclusive millones de años. De esa manera, digamos, lo que puede estar refiriendo esta pregunta es básicamente algo que es una cuestión bastante cortoplacista respecto a lo que es la evolución del fenómeno sísmico en la historia geológica terrestre, pero seguramente Patricia tiene algún otro dato o comentario al respecto. Sí, el comentario sería, estoy de acuerdo en el sentido de que en los últimos años hemos incrementado la observación. Entonces, como los observamos más y los sistematizamos más, vamos a ver que los catálogos tienen mayor cantidad de sismos porque hoy día hay más observación. Hay que tener en cuenta que el primer sismo que se registra y se detecta para poder medirlo y localizarlo y decir dónde ocurrió, se hace en el año 1879 en Alemania y se cree que fue un telesismo, es un telesismo de Japón. Es decir, a gran distancia fuimos capaces de registrar el primer telesismo, que no es nada para lo que comentaba Carlos recién en cientos y millones de años, para ver esa escala de cuándo vuelve a pasar el próximo, si recién estamos sistematizando y midiendo a los sismos con un estándar para que todos hablemos lo mismo y podamos comparar los sismos y el tamaño de los que ocurren en Chile o en Argentina o en otra parte de Sudamérica o de Europa. Entonces, es muy reciente la medición, el catálogo, y primero fue en un registro ahumado, luego fue con una aguja de tinta, analógico, y hoy día es una medición digital y con distintas bandas de frecuencia para no perderme nada de la película, de la información que trae un sismo. Entonces eso es una... Y lo otro que mencionaba Carlos, en esa película a largo plazo, un sismo es como si yo quiero hacer un chasquido con mis dedos, tengo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Estos se están moviendo, pero está trabado por algo, y hasta que no venza una cierta resistencia, no puede desplazarse uno con respecto al otro.
Eso es lo que le pasa a la Tierra, nos movemos permanentemente, pero hay zonas donde está trabado ese movimiento de los bloques, que esas son las zonas que nosotros llamamos de fallas geológicos o de contactos de placas. Va a llegar un momento que se va a acumular una cierta cantidad de esfuerzo que va a obligar a que deslice y ahí tenemos un sismo. La pregunta es, ¿cuándo se vuelve otra vez a acumular esfuerzo para que se genere el próximo, ¿no? Claro, ¿Y cuánto hemos observado los seres humanos? Esa es la pregunta del millón. ¿Hay algún cómputo de cuántos sismos se producen globalmente cada año, más o menos? Sí, yo podría animarme, por ejemplo, a dar una estadística del año pasado, y en el año tenemos, por ejemplo, 10 sismos, o 9, entre 7 y 8 de magnitud. Y si vamos a los de magnitud entre 6 y 7, tenemos 120. Y si vamos a los más chiquitos, de entre 5 y 6, bueno, tenemos 1500. Entonces, ¡Epa! Eso nos dice que los más pequeños son más frecuentes y que la predicción existe en estos términos estadísticos, pero que yo le trate de decir a alguien cuándo va a pasar, de qué tamaño, en qué lugar, qué profundidad, eso todavía no lo sabemos. ¿Hay algún, si bien ahora no se sabe, están pensando en algún tipo de método de tecnología, de algoritmo que podría llevar en el futuro a permitirnos prever los sismos, los terremotos? Bueno, lo que yo conozco se trata de hacer mucha observación, que es lo que incrementó la meteorología para hacer mejores pronósticos, siempre apuntando a que pueda mirar todas estas cicatrices porque siempre están asociados a una falla y poder identificar cuáles de esas son activas o son zonas activas. Si uno mira un mapa, por ejemplo, de Estados Unidos y compara con el de Argentina, sabemos que nos falta mucho por poder diagnosticar todo este sistema de fallas, y el camino es en la observación. Pero también hay gente que se dedica a mirar los precursores. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, no se podía guardar toda la información de un sismógrafo, que es un instrumento que va a medir el movimiento del suelo en el tiempo, como si fuera un electrocardiograma, pero del movimiento del suelo. Y entonces se preparaban los instrumentos para que solamente registrara un sismo y lo guardara. Y se perdía la otra información, decían, es ruido. Hoy día se hace un uso de todo el registro, en 3 componentes, y entonces parece que hay algunos sismos que tienen alguna señal precursora, y eso se ha visto, por ejemplo, en el terremoto de Japón del 2011, que tuvo un terremoto de 7.2, antes del grande, que tuvo todo el desastre de sus centrales, Fukushima y las centrales nucleares. Y da como una esperanza de intentar ciertas teorías, pero Japón es uno de los ejemplos en que su avance lo hace en prevención y en predicción. Y es uno de los ejemplos que cuando se olvida un poco la predicción, uno ve la importancia que tiene haber hecho prevención. Y al revés, si solo hago prevención, no me tengo que olvidar de que hay una esperanza de poder ir viendo más y más en ese detalle de los sismos y los terremotos para poder mejorar la vida de los seres humanos, ¿no? Claro, y evitar muertes, porque muchas veces los terremotos están acompañados, especialmente cuando ocurren a no mucha profundidad y debajo de zonas densamente pobladas, bueno, están acompañados de muertes, ¿no? De muertes y destrozos materiales muy, muy importantes. Tal cual, y esas zonas montañosas a veces, Nora, tienen represas, tienen obras de ingeniería fabulosas, tienen puentes, y uno ve ciudades a veces muy modernas que están en zonas tremendamente sísmicas. Bueno, ¿no? México, ¿no? México con enorme California, población, claro, Japón. Y bueno, alguna vez un geólogo me dijo, terremotos hay todo el tiempo, lo que pasa es que, claro, cuando no ocurren debajo de una zona muy poblada o cerca de la superficie, tal vez es un pequeño temblor y pasa desapercibido, o se ocurre debajo de un bosque donde no hay población humana, bueno, nadie le da importancia.
¿no? El problema es cuando coinciden estas dos cosas. Carlos, vos trabajás en algunos proyectos sobre fallas activas en Sudamérica. ¿Cuáles son las fallas activas en Sudamérica? Bueno, las fallas, lo que generalmente se denomina fallas geológicas son, creo que inclusive Patricia lo mencionaba anteriormente, son como aquellas cicatrices de la corteza terrestre que no han cerrado o que cada tanto se abren nuevamente, ¿no? O sea, la corteza de nuestro planeta es una corteza tan compleja y variable, con un montón de fracturas, de planos, que están dispuestos a acumular todos esos esfuerzos que mencionaba Patricia hace un momento. Algunas fallas generalmente tienen movimientos que han sido recientes o cuya historia reciente permite intuir que pueden ser recurrentes, que pueden volver en el futuro. Entonces, lo que nosotros llamamos fallas peligrosas son aquellas fallas que pueden albergar eventualmente sismos que ocurren en el interior de la corteza, ya no en el borde de los gajos de la pelota, como decía Patricia, que es donde generalmente se producen la gran mayoría de ellos, pero sí en el interior de los continentes. ¿Y cuál es el problema con estos sismos? Bueno, sabemos, por ejemplo, el caso de Mendoza o San Juan, que han sido afectadas por terremotos asociados o iniciados en este tipo de estructuras. Pero también ocurren sismos en sectores más alejados, en donde la exposición al fenómeno sísmico es mucho mayor. Si nosotros en el problema sísmico distinguimos peligro de riesgo. Peligro es que yo tenga una falla que esté acumulando esfuerzos y que en un determinado momento genere un sismo. Eso yo no puedo clavar la falla, yo no puedo detenerla, no puedo impedir que genere un próximo sismo. Pero sí puedo trabajar sobre el riesgo. El riesgo es la exposición de vidas humanas, de infraestructuras y la vulnerabilidad de todo eso al peligro. Cuando cruzo peligro con vulnerabilidad de posición, obtengo el riesgo. Entonces, por ejemplo, en lo que va del siglo XXI, aproximadamente 230.000, 250.000 víctimas fueron causadas por terremotos que ocurrieron, ¿dónde? No en la falla de San Andrés, no en el límite del cinturón de fuego del Pacífico, ocurrieron en India, en Pakistán, en el interior continental de China, y generaron muchísimas víctimas. ¿Por qué? Básicamente porque esos sectores generalmente no están preparados desde el punto de vista de códigos sismo resistentes, desde el punto de vista de vulnerabilidad a este tipo de situaciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con las fallas activas o con las fallas geológicas peligrosas es tratar de complementar la observación que hacen los sismólogos con sus instrumentos. Es decir, tratamos de entender la película y no solamente la última foto, para tratar de entender dónde pueden estar estas zonas potencialmente peligrosas y cuál puede ser la eventual recurrencia de estos sismos, es decir, la repetición en el tiempo, y fundamentalmente cuáles podrían llegar a ser las magnitudes que generan esto. El caso de Sudamérica es un caso realmente paradigmático, porque si nosotros miramos, por ejemplo, Caracas, está al lado de una falla activa, Bogotá, no se sabe, pero suponemos que sí, Quito, está arriba de un polvorín, La Paz, también, Santiago, los chilenos pensaban que su problema era los terremotos estos de subducción que mencionaba Patricia, recientemente han encontrado que tienen un problema en el patio de atrás. Entonces, muy pocos de esos sismos tienen antecedentes históricos, ¿no? O sea, sabemos en Caracas, sabemos en Mendoza, San Juan, pero los sismos que generaron esas fallas en tiempos prehistóricos, cuando ocurrieron, que seguramente fueron eventos importantes, encontraron a lo sumo alguna pequeña toldería y ahora van a encontrar ciudades de varios millones de habitantes, con un crecimiento exponencial, en donde sabemos que las áreas, digamos, las grandes áreas urbanas de los países en desarrollo son obviamente las grandes áreas vulnerables. Entonces, lo que tratamos de hacer desde la geología es tratar de aportar nueva información complementaria para tratar de incorporar datos que ayuden al ordenamiento territorial, que ayuden a identificar y eludir zonas en donde este movimiento de falla puede llegar a ser más factible, que como decía Patricia,
obviamente lo que más nos preocupa son las grandes áreas urbanas y las obras de infraestructura, y sobre todo facilidades críticas. Claro, realmente interesantísimo esto. Voy a ir haciendo algunas preguntas que nos hace el público y por supuesto invitamos a quienes deseen que pueden mandarnos sus preguntas por YouTube o por el Zoom. Aquí preguntan, bueno, una de estas, ya creo que Patricia dio algunos indicios, porque pregunta si el cambio climático influye en la ocurrencia de terremotos. Sí, que en realidad, claro, lo que sí se ha vinculado a veces es como usar algunos de esos cambios como un ruido ambiental, y es una señal que permite estudiar esos primeros kilómetros de la corteza, aunque no haya sismo, sino que es una señal que nos permite hacer estudios de por dónde se propagan esa onda, ese ruido cuando interacciona con la Tierra, ¿no? Ahora, si desencadena terremotos más grandes, y nosotros sabemos que si yo muevo una montaña con la masa que hay de aquí a un costado, seguramente hay un desequilibrio y puede llegar a tener algún impacto. Lo sabemos a eso, pero no para relacionarlo inmediatamente. O sea, no hay una cuantificación, algo tan directo en el cambio climático que se registra como una señal que va como de a poquito, ¿verdad? Aumentando a lo mejor algunos grados de temperatura y eso a lo mejor más lluvias, más erosión, o sea, hay que esperar un poco para poder ver cuándo se producen esos terremotos, si va a haber una relación. Por el momento no lo tenemos como una relación directa y observable. Claro. Ahora, yo quería agregar una breve reflexión también, porque la pregunta esta que han acercado, más la inquietud que vos transmitiste al principio, tiene que ver fundamentalmente con la mayor cantidad de inquietudes que nos transmiten cuando dicen, usted que trabaja con sismos, el tema de las tendencias, si hay aumentos, si están aumentando, disminuyendo. Yo creo que ahí también volvemos a un punto que es fundamental, que es la escala de observación, ¿no? O sea, si nosotros miramos la escala de observación en términos de millones de años, sabemos que en la Tierra han habido épocas de mayores crisis sísmicas o donde las crisis sísmicas han sido más intensas. Esto me hace acordar un poco cuando se habla también del cambio climático, es decir, o si estamos yendo a un ciclo de calentamiento, un ciclo de enfriamiento. Todo depende también del periodo en el cual uno investiga esa señal. Entonces, en muchos casos, las ventanas temporales, cuando son cortitas, no alcanzan realmente, en el caso de procesos geológicos, muchas veces no permiten identificar a ciencia cierta una tendencia que a su vez permita dar una respuesta más o menos concreta, ¿no? O contundente. Tal cual, y también en el caso de mediciones, Nora, por ejemplo, otra cosa importante es ir a los sitios que sistematizan bien la información. Hay mucha información de que ocurren sismos. Por ejemplo, yo chequeaba en el último mes, si uno ve, algunos sitios internacionales ponen un sismo que ocurrió en las Islas Malvinas. Y de verdad que hemos ido a los registros que tiene el INPRE y lo hemos buscado, y es un sismo inexistente, probablemente por una falta de cobertura. Entonces, a veces también al ensayar todas esas leyes, si están incrementando o no, yo hago digamos, el llamado a chequear en estos sitios de confianza. Sabemos que en nuestro país el Instituto Nacional de Prevención Sísmica desde el año 72 tiene la labor de monitorear con esa red permanente los sismos en su territorio, y a partir de ahí discrimina cuál es sentido, cuál no, pero digamos, hay una responsabilidad también de esta generación para todo lo que va a venir en predicción, que seguramente se apunta con más ventana de tiempo, pero que es algo que sabemos que es el atractivo también, ¿no? Claro, acá hay otra pregunta. Dice, ¿podríamos relacionar los periodos de máximo acercamiento y máximo alejamiento de la Luna con periodos de mayor actividad sísmica en la Tierra? No lo vería con algo que se haya intentado, ¿no? Es interesante la pregunta, si hay algún efecto a una escala planetaria, a una escala a una gran distancia. Sabemos que hay un efecto de mareas, por ejemplo, ¿no?
pero nosotros lo vemos más un poco de estar mirando las mismas fallas y de cuándo han vuelto a tener una recurrencia esas mismas, cuándo se han vuelto a mover con un gran terremoto, ¿no? Y sobre todo, como decía Carlos, miramos las fallas continentales, que son las que pueden ser las peligrosas acá en el territorio argentino, ¿no? Claro. Y otra pregunta que nos llega, y que me parece también muy interesante. Muchas veces se habla de que cuando hay eclipses de sol, los animales se confunden, digamos, entre comillas, y entonces empiezan a reaccionar como se tapa súbitamente el sol, se oscurece el ambiente y baja la temperatura, empiezan a, por ejemplo, irse al nido, los pájaros, o hay otras conductas animales que anticipan este eclipse. ¿Hay también animales que puedan tal vez percibir el comienzo de un sismo por la vibración o algo? Y tal vez se puede aprovechar esta reacción de animales. Bueno, sabemos que hay ¿verdad? Una rama en la biología que estudia estos comportamientos de animales y las neurociencias, y sí sabemos, hemos visto en sismos y en terremotos de que los animales... Creo que se congeló. No, a ver, si podés retomar un poquitito, porque quedó, durante unos segundos quedó congelada la imagen y el sonido. Sí, decía que, bueno, algunos animales sabemos que se comportan diferente, los hemos visto, perros, caballos, durante los grandes terremotos, pero no lo contrario. Han habido ensayos, por ejemplo, en la China, de tratar de predecir un gran terremoto por las observaciones que habían hecho en animales, y el sismo no vino, y entonces puede ser como muy peligroso alertar, ¿verdad?, sobre algo que no tiene todavía una base científica. Sí puedo decir, como sanjuanina, que aquí nos damos cuenta cuando un sismo ocurre a 100 kilómetros de profundidad, y cuando un sismo es muy superficial, por ese bramido, por ese ruido que a veces trae como una explosión, el sismo que es muy superficial. Entonces, a veces uno puede distinguir si ha sido un sismo superficial. Ahí de nuevo se congeló la imagen y el sonido. Yo creo, Nora, un poco complementando lo que estaba comentando Patricia, es que evidentemente del comportamiento animal hay montones de cosas que nos quedan por aprender y obviamente muy promisorias. El problema es que no se ha logrado sistematizar exitosamente una base de información que permita construir modelos de alertas confiables. Acá pensamos que si tenemos que utilizar este tipo de información para dar una alerta temprana de un sismo con 1 hora o algo así, esto significa en muchos casos evacuar miles, decenas de miles o millones de personas. Entonces, este también es otro tema que la gente, digamos, demanda así muchas explicaciones esperanzadoras. Y sí es cierto, hay muchísimos tipos de comportamiento animal que son anómalos, que después se lograron vincular, pero a la hora de construir modelos, o sea, la ciencia del riesgo sísmico trabaja fundamentalmente en base a modelos probabilísticos. Digamos, hay muchísima incertidumbre de conocimiento, incertidumbre epistémica, como se dice en este tipo de trabajos, como para que eso puedan ser aplicables a escala real. Yo recuerdo, por ejemplo, un episodio dramático, ¿no?, en donde, por ejemplo, inclusive algo con más certidumbre, lo que fue el fenómeno del episodio volcánico de Armero en Colombia en 1985, en donde la actividad volcánica estaba creciendo, 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 y finalmente ocurrió un episodio volcánico chiquito, pero que derritió nieve y, bueno, barrió con un pueblo de 30.000 personas. Todos los volcanólogos alertaban al alcalde, pero el alcalde decía, ¿qué hago? ¿Cuándo evacúo? ¿Hoy? ¿Mañana? Porque yo tengo que mover 300.000 personas en carpa. ¿Dónde las llevo? ¿Por cuánto tiempo? Entonces son decisiones, es información para toma de decisiones que es bastante complicado en muchos casos de manejar
más los efectos colaterales del pánico social y todo eso, ¿no? Claro, sí, 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 y habiendo incertidumbre, realmente es muy difícil poder, como vos decís, porque esto tiene un beneficio, pero tiene grandes costos, ¿no? Mover y preparar a toda la población, desplazar a la población hacia otra zona donde esté a salvo. Claro, es muy difícil basándose en indicios que no son muy seguros, ¿no? Estábamos hablando de estos comportamientos u otros signos que podrían permitir anticipar un sismo. Te recuperamos, Patricia. Si la señal va y viene. No es por un sismo. No, menos mal, menos mal. ¿Qué investigaciones se están haciendo aquí en el país? Bueno, desde el INPRES y en general desde el sistema científico en materia de terremotos. Otra pregunta Bueno, del Carlos, público. no sé si querés, Carlos. Son también, un poco está hermanado con lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, bueno, con Patricia hace varios años que trabajamos y discutimos con metodologías diferentes, pero apuntando a un objetivo común, ¿no? Es decir, en geología trabajamos fundamentalmente con aquellos sismos fósiles, es decir, con aquellos sismos que ocurrieron en etapas previas al registro histórico y que justamente nos permiten alertar qué fallas pudieron haber generado terremotos que la sismicidad a lo mejor no los está detectando porque en este momento no tienen actividad. Entonces, lo que nosotros hemos tratado o tratamos de hacer desde hace varios años es construir, hacer mapas, cartografía, identificando estas fallas, qué características tienen respecto a su tasa de movimiento, respecto a montones de cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos su capacidad sismogénica, es decir, esa capacidad de generar sismos, fundamentalmente sismos que sean de cuidado para vidas humanas e infraestructura. En este sentido, la geología, por un lado, obviamente, todo lo que ocurrió en el pasado prehistórico, nosotros vamos a tener muchísima menos precisión. No podemos decir como un sismograma cuándo ocurrió, a qué hora, en qué lugar. Tenemos obviamente una malla más gruesa, pero sí podemos saber que cuando ocurre una deformación en superficie, una ruptura u otro tipo de fenómenos secundarios, esos sismos fueron sismos con seguridad mayores a magnitud 6, y en el ambiente del interior, en el ambiente extraandino de las sierras pampeanas, esos han sido sismos seguramente de magnitud mayor que 7. Teniendo en cuenta que ninguno de esos sismos con esa magnitud han sido registradas en el periodo histórico, entonces el aporte de la geología es decir, bueno, ojo, porque en esta falla, si bien ahora no hay sismicidad, o la sismicidad que hay es moderada, baja, en el pasado han ocurrido sismos que tienen magnitudes que no están contempladas en el registro sísmico, en el catálogo sísmico. Entonces, cuando uno incorpora esa información en la construcción de modelos de análisis del peligro sísmico, obviamente está en capacidad de hacer asesoramientos más realistas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cada vez seguir incorporando más información, hacer mejores mapas con más información y complementarlos o cruzarlo con la información de todo lo que se estudia en sismología. Sí, algo que nosotros tenemos muy presente es que hay aquí un destinatario que es la Protección Civil, que quiere, digamos, conocer de forma rápida dónde ocurre un sismo lo más precisamente posible y rápido, y también la ingeniería antisísmica. Carlos decía los esfuerzos que hace por ir en ese registro hacia atrás, y en sismología también miramos el registro histórico. En el año 1580 y algo se funda Salta, y el registro más antiguo de terremoto histórico, bien documentado, que tenemos en Argentina, es del 13 de septiembre, hace apenas algunos días, de 1692, con un sismo que ocurría en Talavera del Esteco. Parece que ese lugar, que era un lugar que tenía el camino real, ¿verdad?, de lo que era el Alto Perú al Río de la Plata, y también desde Chile hasta Paraguay, en una encrucijada, se ha llegado a veces a desmentir y decir no existió, es un mito.
parece que Esteco quedó toda sepultada, y en realidad en ese momento se trasladaban, pero ese es el registro que nosotros tenemos como el más antiguo de lo que conocemos en la parte histórica, sin posibilidad de mirarlo instrumentalmente. Entonces, lo miramos, lo tratamos de cuantificar con una escala de intensidades y con toda la otra evidencia geológica, datos. A mí Salta me llama mucho la atención porque tiene registro de lo más antiguo y también los más modernos. A mí me parece que este sismo del año 2015 en Metán puede ser una recurrencia de ese de 1692. Y entonces ahí tendríamos algunos cientos de años en algunos sistemas hay de falla a lo mejor cercanas. Ahora, para este sismo de 2015 es mucha más la información que podemos obtener, conocer, mapear, mirar sus réplicas, algo que para los históricos es muy difícil, ¿no? Y también está muy relacionado a la época de la colonia, a la historia sismológica que tiene el país, y a la historia religiosa, porque siempre tiene que ver con las iglesias, con lo que han guardado a veces todas estas misiones, de cómo han ido documentando, y todo eso son datos que son muy valiosos y de aporte para estos mapas de intensidades. Y luego, cuando vamos a ponerle un número, ahora sí un número real, con decimales, la magnitud de Richter, que ya viene una era instrumental, que como decía, dije recién 1879, es 1889 el primer registro analógico del primer telesismo, y 10 meses antes había ocurrido el sismo del Río de la Plata. Nos perdimos por un poquito de tener un registro. ¿Hubo un sismo en el Río de la Plata? Justo 10 meses antes del primer telesismo registrado en la Tierra, ¿no? Porque los porteños y toda la gente del Río de la Plata, también en Uruguay, y toda la zona, digamos, del Río de la Plata, siempre nos quedamos muy tranquilos porque nos han dicho que acá no pueden ocurrir sismos. ¿Es verdad esto? Y además, ¿cuáles son otras zonas sísmicas, así como Cuyo, que hay en la Argentina? Y acá unas preguntas que llegan: si un sismo producido en una zona que naturalmente es sísmica puede desencadenar sismos en otras zonas consideradas libres de estos fenómenos. Sí. Bueno, eso es algo que hemos visto, por ejemplo, con el gran terremoto de Chile de 2010, que se produce a las 4 de la mañana y que de repente es sentido aquí en San Juan. Cantaba La Soledad en la Fiesta Nacional del Sol y interrumpe su show porque se empezó a mover el piso, pero después sigue cantando porque dicen es un sismo en Chile. Bueno, sin embargo, el mismo día, 27 de febrero del 2010, ocurre un sismo en Salta, 8 horas más tarde, y 8 días después uno en el límite con Catamarca. O sea, hay algunos sismos continentales que parecerían desencadenarse como efecto de un gran terremoto en la zona chilena, que sabemos que también toda la costa de Chile ha generado los mayores terremotos en la historia que se hayan medido en la Tierra, los que sabemos, ¿verdad? El más grande que se conoce en el mundo es el de 1960 de Valdivia, que se cree que esa falla de la que hablaba Carlos hace un rato, relacionada con lo que puede mover un sismo, ese se cree que movió una longitud de una falla de 1000 kilómetros. Entonces, cuando hablamos, tenemos como argentinos ser parte de esa misma realidad para mirar qué pasa con los sismos hacia el continente. Entonces yo agregaría no solo Cuyo, Salta, toda la parte andina, Catamarca, Tucumán. Si nos vamos a Tierra del Fuego, el año 49 ha tenido terremotos tan grandes como los que se han visto en San Juan. Y lo del Río de la Plata es una anécdota. Bueno, si hay un minuto se los cuento brevemente, pero parece que para esa época, Florentino Ameghino, él decía que era un sismo que las ondas provenían del este, y el perito Moreno, que eran, digamos, estos grandes pensadores de esa generación de los 80, él decía que era un sismo que venía del oeste, como todos los que se sentían a veces en Buenos Aires, parece, históricamente. Y entonces esta discusión, si venía del oeste o del este,
llega a los medios y aparece en el diario La Nación, en otro diario de la época, y yo me los imaginaba si tuvieran las redes sociales en ese momento, qué pasaría discutiendo si el sismo vino del este y del oeste sin un registro instrumental. Entonces, cuando uno lee los relatos, uno se da cuenta que los de Ameghino, se ve bien cómo él describe la onda P y la onda S en distintos lugares de Buenos Aires, de Uruguay, y eso es lo que nosotros tomamos como una información para posicionar ese sismo en el Río de la Plata, ¿no? El 30 de noviembre del 2018 hubo un sismo durante el G20, cuando estaba la reunión de los presidentes en Buenos Aires, y era apenas, yo digo apenas, un sismo 3.8 porque era muy chiquitito con lo que experimenta Cuyo, y sin embargo fue una evidencia de que, bueno, los sismos, todo el suelo sísmico del territorio argentino puede tener un sismo, tal vez no con la misma frecuencia, pero es sísmico. Yo agregaría, sí, Nora, a la zona sísmica que mencionás vos, Patricia, algo que nosotros percibimos de la geología, no tanto de la sismología, y que son las sierras pampeanas. O sea, toda la región de las sierras pampeanas, de Sierra de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán. Nosotros desde el punto de vista geológico encontramos evidencias de sismos en las sierras pampeanas, con intensidades equivalentes a lo que vemos en los Andes, o sea, seguramente con una recurrencia mayor, pero con capacidad de generar sismos de magnitudes por lo menos iguales que la de los Andes, lo cual a nosotros desde el punto de vista geológico es algo que siempre queremos llamar la atención, porque, digamos, tradicionalmente el problema sísmico se circunscribe mucho a la zona de Mendoza y San Juan, y nosotros pensamos que las Sierras Pampeanas es una región con una capacidad socioeconómica instalada muy importante, tenemos varias la segunda ciudad más importante del país, varias obras de infraestructura, hasta una central nuclear. Entonces entendemos que el riesgo de la región de las Sierras Pampeanas, en donde la observancia de, digamos, de construcciones de sismo resistente y todo eso no es igual que en la zona de Mendoza y San Juan, puede ser algo potencialmente significativo. Y los trabajos de Carlos han documentado muy bien las evidencias de, bueno, el terremoto también de 1936 de San Luis, 1934 de San Pacho, y que son equiparables a cualquiera de estos terremotos grandes que se ha medido, como decía Carlos, acá en San Juan, por ejemplo. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, ese terremoto que dice Patricia de 1936 fue una magnitud 6.2 o 6. Ese terremoto no generó ningún tipo de desplazamiento en superficie, no generó ningún deslizamiento, no movió prácticamente ni un cascote. Sin embargo, nosotros tenemos evidencia de terremotos que han producido rupturas instantáneas de entre 1 y 2 metros. O sea, piensen ustedes que ese sismo tiene que haber tenido una magnitud tranquilamente 7.5 para generar ese tipo de fenómeno en superficie. Entonces, es otra de las cuestiones que no son cosas que estamos viendo en este momento. La señal de esas deformaciones ni siquiera son captadas por redes como GPS, o la sismología nos muestra básicamente que han ocurrido crisis menores, pero lo que nosotros podemos decir mirando la película es que evidentemente hay fallas con capacidad sismogénica de esas características. Una de las cosas, Nora, por ejemplo, que hacemos es ir a veces a esos sismos con posibilidad de un registro instrumental para poder medirlos. Y recientemente hemos hecho eso con el terremoto de 1948 de Salta, es decir, y con el de 1944 de San Juan. San Juan es uno de los ejemplos en la provincia de que todos los terremotos del siglo pasado han sido estudiados y cuantificados en sus magnitudes, en sus profundidades, como si estuvieran ocurriendo en este momento, ¿no? Pero hubo que recurrir a los pocos observatorios en el mundo que registraron esa señal, ese sismograma. Estábamos en el medio de una guerra mundial para el terremoto del 44, por ejemplo, y lo que se ha podido quedar preservado, hoy día convertirlo en esta información digital y
contarle a una computadora, a ver, ¿qué haría si este sismo estuviera ocurriendo en este momento para poder cuantificarlo y estudiar y ganar más conocimiento, ¿no? Y acá nos llega otra pregunta sobre un tema de mucha actualidad. ¿El fracking está vinculado con terremotos o mini terremotos o podría generar sismos activando fallas o fracturas preexistentes? Carlos o Patricia. Cualquiera de los dos, No, seguro. El que se anime, el que se anime. Sí. Digamos, no hay, o sea, hay registro empírico de que cuando uno hace inyección de fluido bajo presión, eso va a generar una microsismicidad o puede inducir sismicidad, eso se conoce. Lo que pasa es que la pregunta del millón es estudiar caso por caso cuáles son las condiciones geológicas que pueden llegar a, digamos, a potenciar este tipo de situación. Al menos lo que nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista del monitoreo geológico es tratar de entender si hay fallas que pudieron haber tenido movimientos recientes en cercanía, si hay estructuras que pueden estar, digamos, canalizando la acumulación de esfuerzos y que con un pequeño ayudita pueden llegar a generar un sismo mayor. Son todos tipos de prácticas que, digamos, se está aprendiendo todavía sobre el proceso de fracking y sobre la relación entre esto y la sismicidad. Acá el punto es tratar de entender qué es lo que hay que hacer, adoptar las mejores prácticas internacionales, y en lo que nos compete a nosotros entender cómo condiciona las características geológicas la aparición de este tipo de fenómenos. Nosotros de la geología aportamos esa información, aportamos tratar de ver, bueno, si existen fallas, si esas fallas qué características tienen, esas fallas concentran sismicidad, no concentran, todo ese tipo de situaciones lo vemos de la geología. Y desde la sismología, Patricia puede profundizar más, pero básicamente se trata de trabajar con registros, obviamente mucho más precisos, para saber qué tanto es debido al fracking y qué es de la sismicidad natural, ¿no? Sí, sin duda, en los últimos años nos hemos acercado a tener proyectos porque son demandas también para el crecimiento del país, y en una tarea conjunta entre el INPRES, nuestro grupo de CONICET, el gobierno de la provincia de Neuquén, el trabajo con Carlos en colaboración, hemos montado una pequeña red en el sector de Vaca Muerta, porque no se puede negar que hay sismicidad que viene aparejada por una actividad, ¿verdad?, antrópica. La buena noticia es que sí se puede prever lo que se puede hacer, es decir, tomarla en cuenta, porque en general es de muy pequeña magnitud, es la microsismicidad y hay incrementos, y los que muestra el mundo, que si uno los toma en cuenta y los estudia, bueno, puede prever algo mayor. Entonces, hacia eso apunta el hecho de tenerlo correctamente monitoreado y con las políticas de explotación y de crecimientos poblacionales en las cercanías, ¿no? En este caso puede ser una actividad antrópica, pero las mismas fallas que hoy existen en ciudades también necesitan saber qué lejanía, qué cercanía para cualquier emprendimiento, y ver si es una obra civil pequeña, si es una central nuclear. Tiene distintas regulaciones en cómo uno va a construir desde el punto de vista de la ingeniería, y tiene sus reglamentos, ¿no? En este momento el reglamento de construcción antisísmica está para discusión pública, por ejemplo, ¿no?, en el Ministerio de Obras Públicas, con CIRSOC. Entonces se tiene que ir revisando, necesita actualizarse, y a veces dicen, bueno, pero el mapa no lo tenía en cuenta. Y sí, porque la ciencia avanza y va poniendo más conocimiento, y ese es el ejercicio en el que hay que meterse y estar permanentemente agregando el nuevo conocimiento a estos mapas de peligrosidad, ¿no?, y después de riesgo. Muchos habremos visto películas, algunas de las películas más impresionantes, sobre un fenómeno que viene aparejado con los terremotos y con los sismos, que son los tsunamis, ¿no? Verdaderamente algo que lo deja uno con estupefacto, porque semejante, digamos, el sismo, por supuesto que se nota, y es un relato, cuando uno escucha el relato de los que los vivieron, impresiona, pero ver esa ola, ¿no?, abalanzándose, a veces tragándose
una ciudad entera, bueno, es impresionante. ¿Podría un tsunami ocurrir en las costas argentinas? Los tsunamis están muy relacionados con los bordes, llamamos de subducción. Cuando una placa choca, hay convergencia, y entonces una se hunde por debajo de la otra. Si ocurre un sismo, parte de la energía va a la parte continental, pero otra va directo al mar. Entonces, en general, el Pacífico tiene muchos de estos ejemplos. Cuando vamos a la costa argentina, a la costa este de Sudamérica, el borde de placa está recién en el centro del Atlántico, la dorsal centroatlántica, y no es de subducción. Entonces, esperarlo de ese lado, yo diría no como lo vemos en el Pacífico. Si nos vamos al sur, la otra placa de Scotia, donde están, también tiene, pero no tiene zonas tan grandes como puede ser el borde de Sudamérica, ¿no? Y hay otra zona que no conocemos tanto en la parte antártica. Si vamos a un micro tsunami, algún efecto en lagos, bueno, ya es otra cosa que a lo mejor en una microescala uno puede ver la cercanía de algunas fallas activas y qué consecuencias puede tener para pequeñas embarcaciones, para un pequeño oleaje, pero no un tsunami de 10, 20 metros como he visto en Chile, que a los minutos, ¿verdad? Moría mucha gente en Chile, 15 horas más tarde en Hawái, y al otro día todavía en Japón y Filipinas. O sea, la ola se propaga con mucha eficiencia en el agua, y todavía tiene una capacidad destructiva si uno no lo prevé. La buena noticia para los tsunamis es que tiene una alerta, se puede avisar con una anticipación, aunque sea mínima, para evacuar a una zona alta, ¿no? Claro. Y a ver, ¿quién contesta esta? Otra pregunta llegada del público. Si mucha gente se pusiera de acuerdo y saltara al mismo tiempo, ¿se podría producir un microsismo? Se han hecho esos experimentos, y de verdad que sí, hay una onda de ruido, que lo han hecho en algunas canchas de fútbol, por ejemplo. Exacto, aquí menciona en Perú. Sí, tal cual. Y aquí en Argentina yo también vi una propaganda alguna vez, y es un ejercicio que a veces lo hacemos incluso para mostrar cómo es el registro de un sismograma si yo salto en este lugar cercano al detector. Así que de verdad que sí. Ahora, hay que saltar todos al mismo tiempo, que lo medimos en microsegundos o milésimas, y para producir el impacto todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, de hecho dicen que durante la pandemia, la cuarentena, el planeta ha mostrado su sonido porque ha estado más tranquilo. Y esa onda de quietud, de ver qué sonidos tiene la Tierra por otros procesos, yo creo que es la oportunidad de poderlo haber visto ahora durante la pandemia, ¿no? Con menos ruido de tráfico, sonoro, etcétera. Bueno, Muchas de estas inquietudes, se relacionan también con la otra inquietud de la gente, que es el efecto gatillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo salto? ¿Qué pasa si el clima? De hecho, físicamente, uno muchas veces explica a los alumnos que si tenemos, por ejemplo, en una mesa un montón de vasos que están todos llenos hasta el tope, ¿no es cierto? Entonces, si yo muevo uno de esos vasos, si estuvieran hasta la mitad no pasa nada, pero si están hasta el tope de agua, hay un efecto contagio. O sea que yo puedo, en muchos casos, gatillar un evento sísmico de la magnitud que sea, en función del estímulo, por lo que, como decía Patricia, con un impulso externo. Eso, hablando lo mismo que el fracking, ¿no es cierto? El fracking sería un impulso externo para gatillar algo que implicaba una acumulación de esfuerzos anterior. O sea que, digamos, poniéndolo en escala, hay muchas manifestaciones de este tipo de situaciones. También tenemos fallas, por ejemplo, que se mueven por un sismo que ocurrió a 500 kilómetros de distancia, lo que se llama fallas por deslizamiento gatillado. O sea que esto es un tema que también puede dar bastante para conversar. Bueno, acá me apuntan no sería, ¿verdad?, un gran terremoto. Para eso necesitamos una fuerza verdaderamente muy grande. No lo lograríamos. Yo creo que provocamos siempre el microsismo, ¿no? El micro, exactamente. Acá me apuntan que Gimnasia y Esgrima de La Plata provocó un sismo a la hora de festejar un gol. El fútbol lo puede todo, pero ahora, antes de irnos, quisiera que nos cuenten un poco de cómo es la vida de un geólogo, de una sismóloga,
¿Por qué llegaron a este campo de estudio? Y alguna anécdota, seguro que deben tener alguna anécdota. ¿Les tocó vivir un terremoto en algún lugar inesperado y justo estaban ustedes ahí en el medio? ¿Qué hicieron? ¿Se asustaron, no se asustaron o se pusieron a estudiarlo? Y bueno, a mí me tocó estar de la mano de mi madre cuando tenía apenas 11 años, que me despertaba a las 6:30 de la mañana durante el terremoto de 1977. Eran días calurosos en San Juan y me ponía en la vereda y me decía, esto es un terremoto. Ella lloraba, rezaba y pedía por favor que parara. Para colmo, los científicos hoy día sabemos que fueron 2 terremotos separados por 20 segundos, ¿no? Algo que no es común en todos los otros sismos que se ha visto, ¿no? Y entonces esa experiencia de verla a ella, que ella recordó todo lo del 44 con sus padres y que había sido una tragedia, una tristeza, para mí fue como una gran curiosidad. Fue una motivación de querer conocerlos, estudiarlos, y cuando veía cómo, estaba la carrera de geología, las ingenierías, pero justo estaba como una carrera nueva la geofísica en San Juan, y que estudiaba el subsuelo, todo lo que no se ve, y una parte eran los sismos y terremotos. Tuve muy buenos profesores, no había ninguna profesora mujer en ese entonces. Hoy día yo creo que hay una generación de varias sismólogas y uno lo ve como que es posible una carrera científica o una carrera a veces en las ingenierías. En ese momento yo he visto, tampoco muchas, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, había una profesora en la maestría, y en el doctorado en Estados Unidos 2 o 3 en un ambiente. Se ha ido equilibrando, Argentina va haciendo esfuerzos en todo eso, pero yo creo que esa fue una motivación para querer estudiarlos y para aprender que, bueno, hoy día los sismos, por ejemplo, cuando hemos vivido el terremoto de Illapel de Chile, acá con mis hijos, en San Juan, les decía yo, está temblando, y ellos me miraban y seguían mirando la televisión, porque se sienten seguros. Hay otra concepción de lo que es un sismo, internalizarlo, convivir con ellos, saber que han estado ocurriendo antes y van a seguir ocurriendo después, y que duran cuestión de segundos, que no vale la pena ni alarmarse, sino saber dónde protegerse, y apostar, digamos, con responsabilidad a esa construcción antisísmica, ¿no? No ¿Y sé, vos, Carlos. Carlos? Yo llegué a la geología, creo que yo soy de Bahía Blanca, y tengo el recuerdo de haber pasado mucha de mis infancias en la zona de la Sierra de la Ventana, del Abra de la Ventana, donde mis padres habían sido maestros rurales, y donde realmente creo que recibí de ellos un poco el asombro y la curiosidad por la naturaleza. Entonces, todas estas deformaciones, estas chorreaduras que se veían en las rocas siempre me llamó la atención. Después me enteré que esas eran las deformaciones de la corteza terrestre, muy antiguas. Pero cuando yo terminé la primera, yo ya sabía que quería ser geólogo y más o menos orienté mi secundaria en función de eso. Y bueno, después pasé de las deformaciones que ocurrieron hace muchos millones de años a las deformaciones que prácticamente ocurrieron casi en el presente. Así que eso es un poco más o menos mi historia. Y anécdotas, yo quizá por estudiar los sismos que han ocurrido ya hace tiempo, a lo mejor me ha salvado de estar ahí en ese momento, pero sí me ha tocado estar en algunos lugares donde, o sea, hacer servicio post-terremoto, por ejemplo, el terremoto de Pisco del 2007, un terremoto muy importante con mucha destrucción. ¿Qué Yo cosas estuve se ahí. estudian después del terremoto? ¿Qué cosas se estudian? El terremoto es como un gran laboratorio digamos, por las improntas que deja en el terreno, ¿no es cierto? Las características de las rupturas, cómo se comportaban los materiales, cómo se comportaban los suelos, cómo se comportaban las construcciones que estaban en ese sustrato. Realmente uno aprende muchísimo, porque además la forma que los geólogos tenemos para convertir los datos geológicos en datos sismológicos que se puedan traducir en intensidad y magnitud, que es lo que realmente importa, es mediante relaciones empíricas. Es decir, nosotros estudiamos bases de datos, a ver, este sismo de magnitud 7 que ocurrió en tal lado, en tal roca, tuvo una longitud de ruptura de tanto, tuvo un desplazamiento de tanto. Entonces tratamos de vincular esos datos empíricos para tratar de convertir en datos sismológicos los datos geológicos que sacamos en la prehistoria. Sí.
Y una de las cosas que más me llamaba la atención, digamos, con la gente todavía en shock digamos, de Pisco prácticamente todo destruido, era que uno veía las topadoras sacando escombros en la calle y había, me acuerdo, un negocio de venta de celulares. Y uno veía a la gente que estaba en la vidriera mirando los celulares, o sea, uno pensaba que posiblemente esa gente no tenía casa o tenía toda una serie de problemas muchísimo más graves para resolver, pero sin embargo mantenía un pequeño vínculo con una supuesta normalidad como para aferrarse a eso, ¿no? O sea que Sí, son una sí, sí. especie así de forenses del terremoto. Sí, digamos, son experiencias muy fuertes, pero dejan muchas enseñanzas también. A mí me tocó estar en un terremoto de 1997 en Venezuela, el terremoto de En Cumaná, Cariaco. donde ellos no tenían una capacidad para monitorearlo y entonces llamaban urgentemente a una misión científica para ir y apoyar con cualquier instrumento. Y entonces en cuestión de pocas horas estábamos allí. Yo veía en Caracas como un Hércules estaba cargando un tremendo camión de bomberos que iba a asistirnos en el campo, porque había que ir a la zona epicentral, es decir, que sabíamos que íbamos a tener sismos, réplicas, pero la sorpresa fue cuando nos dijeron, ahora suban ustedes. Entonces, con camión, levantó vuelos hasta la zona epicentral, una aventura fascinante. Y con el paso del tiempo uno se da cuenta de que no se puede abordar ninguno de estos problemas solo desde la sismología, desde la geología, desde la ingeniería. Carlos mencionó al principio de que hacen falta gente, psicólogos, sociólogos, la parte de comunicación, la educación, es decir, es un tema verdaderamente multidisciplinario, apasionante, y que, bueno, hoy día tiene también toda una mirada con lo que yo lo veo, una gran transformación con todo el tema de género y diversidad, de equilibrio, para ver de qué manera se mejora todas estas capacidades de respuesta cuando venga un sismo que sin duda va a venir. Si ha ocurrido, va a venir, y queremos saber los que han ocurrido, dónde han sido, qué tan grandes han sido, para poder prever ese futuro, ¿no? De la Bueno, mejor manera posible. realmente un tema apasionante, por lo menos contado a través de dos apasionados de los terremotos, los sismos, de la corteza terrestre. Y les dejo una ultimísima pregunta. Con los satélites, ¿se puede hacer algún tipo de medición, por ejemplo, de las deformaciones de la corteza terrestre que permita ayudar o que agregue datos para este intento de pronóstico de los terremotos para poder dar señales de alarma? ¿O esto no tiene nada que ver? No, sí, Sí, por sí. supuesto, hay intentos. Desde ya es como una de las áreas que sabemos que es muy prometedor. Hemos visto que intensificando no solo la parte satelital, la parte en tierra, el complemento de los dos, es una señal muy buena en esas teorías predictivas. Hay algunos sismos que se han visto en Chile, ese del 2010 es uno de los casos. Pero también en el momento de girar la atención cuando ocurre un sismo, también de sacar toda esa información de lo que traen los satélites para esa deformación, ¿no? Seguramente Carlos puede comentar más, pero sin duda ese avance en la tecnología complementado va a ayudar mucho en esas teorías predictivas, ¿no? Y también en la capacidad de respuesta, en la emergencia, ¿no? Sí, solo para resumir, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas ha habido avances, pero notables, por un lado de lo que se llama la tectónica geodésica, es decir, de todo lo que es el aporte de GPS de altísima precisión, y por otra parte de lo que es la tecnología de imágenes de radar. Hay técnicas que se llaman de interferometría de radar que permite medir deformaciones de la superficie que prácticamente son imperceptibles al ojo humano y que ayudan muchísimo, no solamente en la parte sísmica, sino también en la parte de precursores de eventos volcánicos, o sea que realmente es, digamos, como una revolución que recién está comenzando en todo eso, y nosotros pensamos que cuando todo eso se ensamble con el cuerpo de conocimiento que se ha venido desarrollando, va a ser realmente potenciador, ya lo está haciendo, ¿no? Pero va a ser realmente potenciador
muy significativo para esto que dice Patricia, ¿no? Para poder, la comunidad científica poder estar en mejor posición de brindar información relevante para la toma de decisiones y para anticipar lo que seguramente va a seguir siendo el problema sísmico. Bueno, la verdad, se nos ha pasado volando el café, no sé ustedes, a mí por lo menos, y espero que a todos los que están acompañándonos también. Hicimos un vuelo así, volamos el tema de los terremotos, que por supuesto todavía tiene muchos misterios, y vamos a tener novedades en los próximos años, así que no faltará ocasión para revisitarlo. Así que les agradecemos muchísimo a Patricia Alvarado, directora ejecutiva del INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y profesora titular de la Universidad Nacional de San Juan, y a Carlos Costa, geólogo, profesor de la Universidad Nacional de San Luis, y además, bueno, tiene varios cargos, entre otros coordinador de diversos proyectos sobre fallas activas en Sudamérica, asesor de la IAEA y otros organismos internacionales que hayan compartido con nosotros todo su gran conocimiento sobre este fenómeno que nos fascina porque justamente es imprevisto, tiene tantos misterios todavía por aclarar. Mi nombre es Nora Bar, y yo entonces me despido de este café científico, y esperamos poder invitarlos al próximo. Todavía no sabemos exactamente el día ni el tema, pero lo anunciaremos por los canales habituales, para volver a charlar sobre temas de ciencia igualmente fascinantes, en un nuevo encuentro con la academia y el Centro Cultural de la Ciencia. Muchísimas gracias, Carlos, Patricia, y por supuesto muchísimas gracias, enorme abrazo a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ustedes, Nora, y un abrazo, Carlos. Hasta luego, muchas gracias. Y a la Academia de Ciencias, gracias. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.